Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente hoy, jueves 7 de marzo. Son las 6 de la mañana aquí por Guatemala, fuera del asfalto o fuera de la ciudad de Guatemala, a 160 kilómetros de la Guatemala ciudad. Estamos generando este contenido. Como decía, hoy es 7 de marzo. Hace 5 meses atrás, cuando octubre marcaba 7, comenzó, más que comenzó, se visibilizó con mayor contundencia este conflicto que ya lleva décadas en Palestina. Pido perdón, no es conflicto, esta invasión que comenzó en Palestina contra el pueblo palestino por parte de una organización político-militar como es Israel, Estado de Israel, promovido no sé con qué presunciones religiosas milenarias supuestamente de ser el pueblo elegido y en nombre de un Dios desconocido, matando ya más de 30.000, escuche bien, 30.000 palestinos para expulsarlo de su territorio, específicamente de Gaza y Cisjordania, etcétera, y ocupar esos territorios. ¿Y a dónde va a poner esta población? No sabemos. Pero de esos 30.000 asesinados, según informaciones oficiales de Palestina, cerca de 10.000, si no son más, son mujeres. Y estamos en vísperas del 8 de marzo, donde el mundo, los seres humanos que estamos conscientes de que tenemos que convivir mejor entre los humanos también, celebraremos, recordaremos, nos moveremos con el 8 de marzo, con las agendas de las compañeras, y es imposible dejar de reflexionar, dejar de levantar la bandera, las luchas del pueblo, especialmente de las mujeres palestinas, en este 8 de marzo. Por eso es que estamos hoy con Mariela Flores Torres desde Argentina. Ella es militante, ella es académica en la causa palestina para conversar el genocidio en el genocidio de Palestina. Y lo hacemos desde Guatemala, desde Radio Victoria, desde Codeca, Guatemala, un pueblo, un país donde los pueblos originarios hemos vivido dos genocidios. El genocidio que empezó en 1524 con la llegada de Pedro de Alvarado, que por cierto estamos en los 500 años en esta conmemoración, y obviamente al continente llegaron en 1492, pero años después llegaron aquí y comenzó el primer genocidio silencioso. Y luego vino el segundo genocidio en la guerra interna, mal llamado conflicto armado interno, a finales del siglo pasado, donde asesinaron alrededor de 200.000 personas en el país, de los cuales cerca de 40.000 ahora están desaparecidos y 600 aldeas arrasadas, es decir, destrozadas por los militares. ¿Y qué había detrás? También había inspiración religiosa. Son paganos, hay que desaparecerlo, dijeron los pentecostales, los evangélicos que hoy están apoyando a Palestina, en este caso a Israel, perdón, al Estado de Israel, en este genocidio que están cometiendo. Y aquel genocidio último que estoy mencionando, termino con esto, ha sido ejecutado no solo con estrategia militar israelí y norteamericano, sino con armamento israelí. Y hoy nuestro gobernante apoya a ese genocidio o a ese genocida gobierno en el Estado de Israel. Mariela, bienvenida a la Radio Victoria. Amigas y amigos, bienvenidos a la Radio Victoria. Saluda a la audiencia y de esta manera comenzamos el genocidio y el clamor de las mujeres desde Palestina. Adelante, Mariela, por favor. Hola, buenos días, Ollantay. Buenos días a la audiencia. Gracias a Radio Victoria por la oportunidad. Y mientras te escuchaba, Ollantay, no podía evitar pensar los paralelismos entre la propia historia del pueblo guatemalteco y la historia del pueblo argentino y los pueblos originarios preexistentes al Estado-Nación argentino, porque bien mencionabas que Guatemala fue víctima y objeto de dos genocidios, y bueno, en nuestros territorios también, porque primero el genocidio contra las naciones y pueblos originarios, y luego el genocidio de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial de la década de los 70 en Argentina, que también dejó un saldo de 30.000 aproximadamente desaparecidos y desaparecidas, y por supuesto todo lo que fue la estrategia, como la venta de armas, era
de inspiración sionista israelí, porque, como ya ha dicho un académico de origen israelí, Israel Shahak, fue el Estado sionista de Israel el que armó las dictaduras en América Latina. Así que inevitables los paralelismos. Pero bueno, hoy nos convoca a esta importante y urgente entrevista lo que está ocurriendo en este genocidio progresivo en Palestina, que lleva más de 75 años, y a su vez la nueva ofensiva tremenda del 7 de octubre, que hoy justo se cumplen 5 meses. Así que estoy a disposición para lo que desde Radio Victoria creen que son las preguntas más importantes de este día. Muchas gracias, Mariela Flores, desde Argentina, conversando con nosotros, con Radio Victoria, sobre el clamor de las mujeres en Palestina en el marco de este genocidio constante. Eres mujer, eres académica, eres activista pro, digamos, pro defensa, pro vida digna de Palestina. La pregunta es, ¿por qué los genocidas se ensañan con el cuerpo de las mujeres, estimada Mariela? Bien, esto es algo que venimos notando a lo largo de muchos genocidios, incluso los que acabamos de mencionar, pero muchas activistas y estudiosas, militantes, en relación a las mujeres en situaciones de conflicto o en situaciones de guerra, han demostrado que de algún modo tomar a las mujeres o ensañarse con las mujeres, deshumanizar a las mujeres, es parte del colonialismo, es parte de ocupar una tierra. Poseer la tierra es poseer a sus mujeres. Poseerla en el sentido no solo de ocupación, ocupación territorial, ocupación militar, sino también poseerla incluso desde los vejámenes que van desde las amenazas hasta la agresión sexual propiamente dicha. Y en este caso, el caso de Palestina, no es la excepción, lamentablemente. Ya desde el 7 de octubre hemos visto a través de informes de la propia relatora de la ONU, la señora Rem Al-Salem. Ella, Rem Al-Salem, ha dicho en el mes de febrero, el 28 de febrero en concreto, que hay un ensañamiento especialmente de las fuerzas de ocupación israelíes con mujeres y niñas palestinas que van desde lo que es la desnudez forzada, es decir, la tortura y tenerlas de manera desnuda, forzada, tomarle registros de todo tipo, filmaciones, fotos, mientras están siendo retenidas contra su voluntad en cárceles ilegales. También acoso permanente de soldados hombres de las fuerzas de ocupación israelíes, acoso verbal y a su vez amenazas de violación que buscan quebrar, por supuesto, la moral de estas mujeres, de estas niñas, y de ahí, desde todas esas formas que acabo de describir, también la violencia más explícita dirigida hacia las mujeres, que es la agresión sexual, incluida la violación. Entonces, todos estos relatos que yo estoy diciendo son parte de un informe oficial de una relatora de la ONU que está planteando que hay un ensañamiento que busca, hay un ensañamiento especial hacia las mujeres palestinas, con particularidad las mujeres de Gaza, ¿sí? Aunque tampoco están excluidas las mujeres de Cisjordania, como por ejemplo las mujeres de Jenin, pero un ensañamiento particular con las mujeres gazatíes y las niñas gazatíes que tiende a instalar una normalización de la deshumanización de todo el pueblo palestino. Tomar a las mujeres, que son las que de alguna manera portan vida, porque tienen esa posibilidad de gestar, es de alguna manera normalizar la situación de violencia y deshumanización, de modo que el mundo pueda ver en vivo y en directo todas estas atrocidades y verlas como una manera natural, como algo que es el orden natural de las cosas, el maltrato que va desde la expoliación, la limpieza étnica, hasta la agresión sexual y la desaparición física. Entonces, en resumen, tomar o poseer a las mujeres y a las niñas es terminar de consumar la ocupación propiamente dicha, y es la forma más alta de violencia hacia un pueblo.
Muchas gracias, Mariela Flores, desde Argentina, conversando con Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Agradecemos a nuestros amigos y amigas que también nos permiten transmitir este contenido a través de sus canales en vivo y en directo a Rondas Campesinas del Perú, a Minca Comunicaciones Argentina, a Unidad Popular del Perú, a Radio Dignidad de Honduras, pero también a Minca Comunicación, al carajo.org de Colombia y a los diferentes canales en Guatemala que nos permiten llegar a su audiencia a través de estos contenidos y a los que nos siguen por YouTube también y a través del X. Eh, Estamos conversando porque hoy estamos a 7 de marzo y el 7 de octubre comenzó este, esta guerra, esta invasión en vivo y en directo, esta ejecución del genocidio que nunca la humanidad había visto en vivo y en directo, en pleno desarrollo el genocidio, pero esta vez lo está viendo y posiblemente esto sea el destino nuestro, si acaso no paramos este genocidio, por decirlo menos irracional, inmoral, en ese lugar que se llama Palestina, ejecutado por Israel, Estados Unidos y el apoyo, obviamente, de lo que llamamos Occidente global. Em, Mariela, estamos a punto, a vísperas de celebrar, de recordar, de actividades, de realizar actividades por 8 de marzo, Día Mundial, Día Internacional de las Mujeres. Em, ¿Por qué 8 de marzo no podría o no debería, o por qué 8 de marzo debería, perdón, incorporar la causa palestina en sus actividades, en sus diferentes actividades? Bueno, porque las mujeres palestinas y las niñas palestinas y las disidencias palestinas son fundamentales para pensar en la emancipación de las mujeres a nivel global, porque no podemos de ninguna manera permitir que ninguna mujer en ninguna parte del mundo pueda estar sometida a no solamente la ocupación militar, sino el ensañamiento permanente, ¿no? Quisiera decir al menos dos cosas sobre las mujeres palestinas. Una es como dar un panorama de lo que ellas sufren a diario y en particular desde el 7 de octubre en Gaza, pero en general desde hace más de 75 años en la Palestina ocupada. Nosotros, nosotras, cuando hablamos de Palestina, hablamos de las mujeres palestinas del 48, las mujeres palestinas del 67, y ahora hablamos de las mujeres palestinas de Gaza, las mujeres del año 2022. ¿Y por qué decimos esto? Porque las mujeres palestinas del 48 son las que residían en la Palestina ocupada hoy, que es la zona de Israel, la zona amplia que ha tomado por ahí, por la cerquita de Jerusalén y alrededores. Entonces, quienes fueron obligadas a partir, quienes fueron convertidas en refugiadas palestinas desde el año 48, son las mujeres del 48, las mujeres de la Nakba, ¿sí? Pero las mujeres del 67 son las mujeres que fueron obligadas a ir a refugiarse, a salir de sus propios territorios con la ofensiva del 67, la llamada Guerra de los 6 días. Y son las mujeres no solo ya de la Nakba, sino de Al-Aqsa, otro vocablo de origen árabe que supone mostrar cómo son desplazados, cómo es una catástrofe y una necesidad de hacer memoria de esta catástrofe creada por las fuerzas de ocupación sionistas, con el apoyo británico, el apoyo norteamericano. Entonces, estas mujeres, en cada una de esas fechas que estoy marcando, fueron obligadas a partir de sus territorios, digamos, llevando la carga del cuidado de las familias, de la organización de los alimentos, de cómo portar la casa sobre ella y sostener a los hombres y mujeres que resistían la ocupación. Porque también es importante destacar que si bien la gran mayoría de los combatientes contra la ocupación eran hombres, también existían algunas mujeres cada vez más numerosas las mujeres combatientes, pero también existían mujeres combatientes contra la ocupación. Entonces, lo que estamos viendo ahora en Gaza desde el 7 de octubre del año 2023 es nada menos que una nueva fotografía
de obligar a las mujeres a salir de un territorio, a desplazarse forzosamente, portando familias, porque ellas son las que se encargan de las infancias, son las que se encargan de las personas mayores, son las que se encargan también de asistir en lo que tiene que ver con curaciones, con alimentos, son las que siempre dejan para el final alimentarse, son las que están lactando, son las que están pariendo, son las mujeres que hacen justamente el cuidado de la matria palestina, de la llamada matria, que es lo que muchas veces conocemos como la patria. Entonces, todo esto hace que el mundo entero, desde la Patagonia Argentina hasta, no sé, Groenlandia, y desde Australia hasta los Moais de las Islas de Pascua, todas tenemos que mirar la situación de Palestina como una situación de crimen contra la humanidad. Es un crimen contra nosotros, contra nosotras, es algo que no podemos dejar, y en particular es un crimen contra las mujeres y las infancias. Por eso, al mostrar este primer punto, que es este diagnóstico de la humillación permanente de las mujeres, a lo largo de la historia de las mujeres palestinas, las mujeres que sobrevivieron a la Nakba, las mujeres que sobrevivieron a la Nakba del 67, y las mujeres que están sobreviviendo a la ocupación última, el desplazamiento en Gaza y los ataques en Cisjordania, todas esas mujeres que están sobreviviendo, de alguna manera están portando la semilla de la resistencia, que es la semilla que tenemos que levantar todos, todas, en distintos lugares del mundo, porque este crimen es contra todas nosotras. Como bien dijiste, Ollantay, al principio, si no frenamos esto ahora, probablemente los siguientes seamos los habitantes de Abya Yala, porque vienen por nuestros recursos, vienen por nuestras mujeres, ¿sí? Entonces, esto como primer punto. Y como segundo punto, destacar el enorme potencial porque como ahora me aboqué especialmente a describir la carga histórica que ha pesado sobre las mujeres palestinas. Pero también quiero poner en valor la resistencia, la capacidad de organización, la fuerza de la que ellas son portadoras, porque incluso cuando la propia eh, el poder británico en el año 1917 ya sacó la declaración Balfour, que para que todos y todas conozcan, esta declaración básicamente promovía la formación, la creación de un hogar judío en Palestina, ya en el temprano año 1917. Ya estaba dando el guiño para la ocupación definitiva del territorio palestino. Y ya en ese momento las mujeres palestinas resistían eso. Pero además en el año 1929, para que nos demos una idea del tiempo, ya casi 100 años atrás, las mujeres palestinas convocaron a un congreso de mujeres árabes y musulmanas, nada menos que en Jerusalén, para poder llevar adelante la resistencia contra la ocupación. Y ya en ese año, en el año 1929, se llevaba adelante el mandato británico de la región. Luego en el 36, con las primeras revueltas enormes en Palestina, las mujeres siguieron organizándose. Y ya entonces tenemos mujeres guerrilleras palestinas, mujeres que abrazan la mirada laica y política como mujeres socialistas, mujeres comunistas, pero también mujeres palestinas musulmanas que proponen la resistencia. Entonces, la mirada sobre la mujer palestina, lejos de ser una mirada de una mujer sometida y humillada, que es real, ¿sí? Lejos igual de eso, porque no hay que hacer la vista gorda con eso, también es la mirada que tenemos que tener de estas mujeres que resisten y que son realmente un ejemplo de resistencia y de enorme moral frente a este triple vértice, que es de alguna manera la ocupación, el silencio que hay en el mundo respecto de esta ocupación violenta sobre sus territorios, y también luchar contra los estereotipos y las miradas del feminismo hegemónico que suele convertirlas en estereotipos de mujeres simplemente sometidas a una mirada islámica. Así que bueno, reivindicar este 8M, que todas las marchas de todo el mundo recuperen la causa palestina, las mujeres palestinas, como el puntal de la resistencia contra el patriarcado y contra las formas de violencia machistas de todo el globo.
Mariela Flores Torres desde Argentina a través de Radio Victoria y para diferentes plataformas, reflexionando, gracias a su sapiencia, a a tu inteligencia, pero también a su experiencia de lucha de calles, sobre el clamor de las mujeres palestinas en 8 de marzo. Em, Nos has dado bastantes datos, Mariela, sobre nuestra ignorancia sobre las mujeres palestinas y también musulmanas. Debemos admitir, eso lo digo amigas y amigos, incluyéndome yo, somos ignorantes de ese otro mundo, otros mundos que comparten la misma casa, la Pachamama, con nosotros. Apenas nosotros los cristianos, católicos o evangélicos representamos cerca de 2 millones, de 2.000 millones de personas, pero en el mundo estamos acercándonos ya por encima de los 8.000 millones de habitantes. Y es decir, una gran mayoría de la población que desconocemos. Y sobre eso que desconocemos, simplemente como decía Mariela, hay estigmas, hay prejuicios. Ayúdanos, por favor, en ese sentido con esta última intervención tuya, son 6:23 aquí en Guatemala. ¿Qué podrías indicarnos de lo que Occidente, específicamente Abya Yala, y específicamente nosotros como pueblos originarios, tú también te identificabas como parte de Abya Yala, desconocemos o deberíamos conocer de las mujeres musulmanas y específicamente de las mujeres palestinas? Ojo, que en Palestina, ¿no? Las muchas semitas, mujeres semitas, se convirtieron al musulmán, al islam, ¿no? Que es religión y cultura al mismo tiempo, producto de la historia. Pero allí, al igual que nosotros, ¿sí? Yo soy quechua, pero estoy bautizado, ¿no? Obviamente, soy culturalmente, en alguna parte de mi vida, católico, pero a nivel de identidad soy quechua, ¿no? Y practico mi espiritualidad. Adelante, por favor, Mariela. Gracias, Ollantay. Sí, como primer punto, me parece importante dar a conocer que la religión que tiene mayor cantidad de creyentes a nivel mundial es precisamente la religión musulmana y que la segunda es el cristianismo. Y esto hace que todos y todas, de alguna manera, abramos los ojos de una mirada, a una mirada de aceptación del otro en su cosmovisión, en su religiosidad y en su forma de pensar justamente sus creencias. Y es la primera y no está restringida, digamos, la religión musulmana no está restringida al mundo árabe. Ese es un estigma, un estereotipo de que todo el árabe es musulmán y que todo el musulmán es árabe. Pero en realidad no. De hecho, tenemos lugares como Indonesia, como China, como Japón, como acá mismo en la zona caribeña, tenemos muchos practicantes del Islam, de la religión musulmana, sobre todo de la raíz sunita, que es una de las vertientes. Entonces, como primer punto, para nosotros, nosotras, habitantes de Abya Yala, me parece que es importante entender que los musulmanes son la primera religión en el mundo. La cantidad de creyentes supera ampliamente a otras. Sin embargo, este dato no es muy conocido. Y luego que no todos los que practican el Islam son árabes, sino que excede con creces. De hecho, tenemos alrededor de 22 naciones árabes, pero tenemos más de 57 naciones musulmanas. Por lo tanto, fíjense, es notoriamente mayor la cantidad de naciones musulmanas que las naciones árabes en sí. Luego, en Palestina, como cualquier proceso histórico, hay que poner la mirada en foco y mostrar la historicidad de los procesos. Y allí, al poner la mirada en la historicidad de los procesos, vamos a advertir que la cuestión de la mayoría de mujeres que son de confesión islámica, sunita en Palestina, es algo más del siglo XX, después de la Nakba, después del 48. Porque incluso antes del 48, muchas mujeres palestinas eran mayormente cristianas varonitas, no todas eran musulmanas de la vertiente sunita. Entonces, la historicidad, los procesos de la propia región tendieron a hacer que crezca el Islam político
en Palestina, de la mano de una fracción musulmana que es lo que conocemos como la Hermandad Musulmana, y, y que un desprendimiento de la Hermandad Musulmana es el Hamas, así que es hoy el nombre de la Organización de la Resistencia Islámica Palestina que más se conoce. Mi mirada de Hamas es una mirada que me parece importante dar en este espacio, y es que el Hamas, que para mí es una organización de la resistencia islámica palestina, crecida en el año, nacida, surgida en el año 1987, a instancias de la lucha contra la ocupación violenta del sionismo, y de ninguna manera voy a avalar la caracterización de Hamas como una organización terrorista, a pesar de que la nación en la que yo vivo, Argentina, desde su gobierno, el gobierno de Javier Milei, así la considera. Pero quienes seguimos de cerca la situación palestina, sabemos que las distintas formas del Islam político, como por ejemplo en este caso de Hamas, han sido una consecuencia de la organización del pueblo contra la ocupación. Y si el pueblo palestino, en su gran mayoría, ha decidido que la forma de expresarse y organizarse militar y políticamente es a través de una organización islámica, ¿quiénes somos nosotros, nosotras, para cuestionar esa forma de organización? Son, de hecho, los y las militantes de esta organización de Hamas los que llevan adelante la resistencia de manera fundamental en la zona de Gaza, en la zona de Gaza. Pero tampoco, y esto también es algo que quiero decir a la audiencia de Avia Yala, tampoco podemos, dicho esto, tampoco podemos eh, sintetizar todo el pueblo palestino al Hamas, porque el pueblo palestino es también la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que dio la histórica lucha, es el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, es Al-Fatah y ese gran líder que fue Yasser Arafat. Bueno, y todo eso también es Palestina. Entonces Palestina tiene que ser reconocida y mirada en toda su diversidad, que es laica, que es musulmana, pero que sobre todo tienen una mirada única de unidad entre todas las fuerzas políticas contra la ocupación, porque hoy ese es el objetivo, resistir la ocupación. Entonces, bueno, me gustaría eso, dejar asentado que estas cosas que fui marcando son necesarias para no caer en ninguna de estas tretas de los discursos occidentales que buscan estigmatizar la causa palestina y que nos quieren hacer pensar que son todos terroristas, que son todos tirabombas, que las mujeres son todas sometidas, las mujeres palestinas son todas sometidas, y tantas falacias más que es importante desmontar. Así que bueno, espero haber sido ordenada y de todas maneras quedo a disposición para alguna otra ocasión si fuera necesario. Muchísimas gracias, Mariela Flores Torres, desde Argentina. Gracias por tu actitud de aceptar la invitación a conversar con radiovictoriagt.com, pero también por tu disponibilidad de pensar públicamente en libertad. Muy pocas veces encontramos personas que desde la academia, pero también desde de la lucha de los pueblos, puedan reflexionar como lo hace Mariela. Y gracias por plantearnos verdades que nosotros desconocíamos. Ojo, lo que dijo ella. Por un lado, las mujeres palestinas no son las sumisas que nos pintaron desde el feminismo hegemónico, sino hay lecciones en las palestinas que tenemos que aprender. Mujeres que luchan, mujeres que dan la cara más allá de su vestimenta, por un lado. Por otro lado, lo que nos deja ella importantísimo dato es Palestina tiene procesos de organización político-militar como cualquier otro pueblo lo tiene. Y no necesariamente Palestina o Hamas, en este caso, que es una expresión político-militar, son terroristas. Si a usted y a mí vienen aquí, tocan la puerta y con armamento quieren invadir la casa, mínimamente lo que voy a poner es mi cuerpo para defender. ¿Sí? Si vienen a atacar y nos quieren quitar territorio, nuestros abuelos han defendido nuestros territorios y por supuesto ellos no son terroristas, están defendiéndose. Pero claro, la comunicación hegemónica, desinformación hegemónica, nos ha sembrado en la cabeza todo aquel que se opone a los caprichos del patrón, del invasor, es criminal.
Triste historia. Muchas gracias por vuestra atención. Mañana volveremos con otra temática a las 6 de la mañana. Mañana es 8 de marzo, hablaremos el tema, pero a las 6 de la mañana hablaremos las posibles políticas agrarias en Guatemala. Hoy es Día Mundial de los Cereales. Argentina es una cuna, una base de los cereales en el mundo. Guatemala es parte también de ello. Obviamente frijol, maíz, etcétera. Allá al otro lado es otros productos. Y entonces mañana estamos citados para ese evento. Muchas gracias, Mariela Flores. Gracias por estar en Radio Victoria. Gracias, amigas y amigos, por mover este contenido. Si acaso te ha interesado, búscalo también en YouTube. Hasta entonces, chao, chao.